Eucaliptus, bom bom, eucaliptus, bom bom, eucaliptus, bom bom, eucaliptus. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestros lugares secretos con el Papa Luna. Lo veis ahí desapareciendo, en definitiva fue protagonista de uno de los episodios del Ministerio del Tiempo, fabulosa serie. Y en el tiempo vamos a viajar con este lugar secreto maravilloso, el lugar donde nació precisamente este hombre en 1328 en la localidad de Illueca. Ya sabéis, Pedro Martínez de Luna y Gotor, el que popularizó la frase, permanecer en sus 13 porque no se bajaba la burra durante el cisma de Occidente, en el que llegó a haber 3 papas, nada más y nada menos, Juan XXIII, Gregorio XII y él mismo. Además iban excomulgando los unos a los otros, de modo que toda la cristiandad estuvo excomulgada. Aquí vemos los alrededores del lugar, muy interesantes también, con la cuenca de la Aranda, luego os comentaré un poquito sobre ella. Y bueno, la bella también localidad de Illueca, muy interesante, muy dedicada a la fabricación de calzado de gran calidad, que en definitiva viene a recibir la herencia de, pues el tratamiento y fabricación de paños también desde época medieval. Bueno, el lugar del palacio es extraordinariamente interesante porque es, como os comento, un palacio renacentista, pero derivado de una fortaleza medieval. De hecho, la Reforma, ahí veis esas ventanas arriba típicas de los palacios renacentistas, por ejemplo, muy típicos en Zaragoza, que llegó a ser considerada precisamente por esto la Florencia de España, nada más y nada menos. La Reforma fue por Pedro Martínez de Luna y Urrea, que fue el primer conde de Morata, un condado creado en el siglo XVI, que pues llevó a políticos muy importantes y que pues controlaban toda esta zona, y precisamente, pues no deja de ser esto una muestra de poder, porque el palacio también recuerda al Palacio Ducal de Urbino. Ya os digo que precisamente muchos arquitectos, ahí veis otros detalles italianos, vinieron a esta zona. La Corona de Aragón también controló algunos de los territorios italianos y eso hizo ese intercambio cultural, y precisamente i Torricini, ahí los veis, pues eran un símbolo de poder, que se podían ver da lontano, ¿no?, desde lejos, pero muy bien fusionados también con elementos mudéjares, con elementos también góticos, y ahí veis precisamente la plaza de Peñíscola, donde el Papa murió con 94 años y tras haber sobrevivido a intentos de asesinato, por ejemplo, por alguno de los servidores de otro Papa, Martín V. Morella también, una localidad muy bella, muy interesante en Castellón, muy recomendable también su visita, en la que, hubo un concilio para decidir también en gran medida el futuro del Papa Luna, una localidad muy interesante. El pobre Papa, pues su cuerpo fue profanado por los franceses durante la Guerra de la Independencia, solamente se recuperó su cabeza, que se guardó en Sabiñán, luego fue robada, nada más y nada menos que en el año 2000, pero también fue recuperada el pobre Papa. En fin, una vida muy azarosa, un personaje histórico muy interesante. Aquí podéis ver otros ejemplos de arquitectura renacentista en Zaragoza, la Florencia de España que ya se ha perdido, como precisamente esta portada en el Palacio de los Condes de Luna, precisamente en Zaragoza. Ahí tenemos a Hércules y a Gerión, y arriba el sol con la aurora y el atardecer, detalles preciosos, la verdad, con una carga simbólica. Gerión, por cierto, que era el propietario del hermano de Cerbero, el perro Ortro. No era tan famoso, o no ha sido tan famoso como Cerbero, pero también muy interesante. Ahora en esta zona de Aranda, que por cierto fue también provincia, la provincia de Calatayud en un momento determinado en el siglo XIX, se ha hecho una vía verde muy bonita, muy bien habilitada. Ya veis, pudiendo apreciar los azudes de la Aranda precisamente a raíz de la pandemia. Este tipo de cosas que se han hecho muy bien para que la gente pueda disfrutar, y entonces desde Jarque de Moncayo hasta la localidad de Brea de Aragón se puede hacer un recorrido andando que es, la verdad, precioso y, ya os comento, muy bien habilitado, y se pueden contemplar lugares muy interesantes como este precisamente, el castillo de Jarque, que pues también nos da pistas sobre la importancia de la cultura islámica en esta región, porque Sark es oriente en árabe, luego la posterior
importancia morisca y podemos ver un pequeño detalle precisamente desde el castillo de Jarque a la localidad, la cara oculta del Moncayo, efectivamente, totalmente cierto, una montaña sagrada. Pero bueno, tenemos también un programa dedicado a ese lugar tan mágico como es el Moncayo, centro de figuras tan importantes como el romano Sertorio y que bueno, pues tuvieron una importancia crucial. Precisamente la expulsión de los moriscos en el año 1609 fue demoledora para esta zona y el castillo se atribuye precisamente a Lope Fernández de Luna, que está enterrado en la SEO y que, bueno, financió la Capilla de San Miguel, que es de los ejemplos del mudéjar también más absolutamente interesantes, la que se llama como parroquieta. Y bueno, veis aquí también detalles de la naturaleza alrededor de la Aranda, un paraje desde luego mágico y que merece mucho la pena visitar. Bueno, pues zona ahí de unión, ¿no?, entre culturas, algo que nos gusta mucho y te puedes encontrar con verdaderas joyas como precisamente aquí tenemos el convento de Nuestra Señora de la Consolación. Bueno, ¿quién lo mandó construir? Pues otro Luna, Jaime Martínez de Luna, en torno a 1520. Y bueno, ya estáis viendo la magnificencia del lugar que, bueno, pues llegó a ser en el siglo XVII un centro académico de rango de estudio general, es decir, tenía rango de universidad y una de las historias que rodea a este convento es que Antonio Pérez, el secretario de Felipe II, se llegó a refugiar en él en su huida del monarca. Por desgracia, bueno, pues como ha ocurrido en otros ejemplos, incluidos muchos de los palacios renacentistas, ha estado muy cerca de desaparecer, bueno, pues por la desidia de la conservación, también la propiedad de, bueno, pues familias nobles que no los han cuidado como deberían. Y bueno, pues ahí nos encontramos también esta leyenda que me parece muy bonita para acabar este vídeo. A ver si podemos vivir en un mundo en el que podamos bajar la guardia. Amigos y amigas, espero que os haya interesado. Viajad, aunque sea en espíritu, si no os gusta físicamente. Y volvemos a escucharnos prontito con más cosas interesantes. Chao, chao. Un abrazo desde Podcaliptus. Bum bum, Calyptus, bum bum, Calyptus, bum bum.